Hablamos de todo ello con el analista en seguridad y defensa y militar en excedencia Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Supuesto ataque digital contra el sistema informático de Irán justo cuando Trump iba a lanzar un ataque con bombardeos al país. ¿Hasta cuántas vidas se hubiesen perdido? 150, como dice el presidente estadounidense. Muchas más. ¿Qué hubiese supuesto un ataque de este estilo? Bueno, antes de nada yo diría que el supuesto ataque yo lo daría absolutamente por válido. La duda no es, ninguna de las dos partes está dudando de la existencia del ataque, sino de los efectos del mismo, ¿no? Irán afirma que no ha habido ningún efecto porque lo han parado, es decir, sí nos están atacando, realizan ciberataques, pero los estamos parando. Durante todo este año hemos parado, hablan de miles de ataques y en este caso también lo confirman. Y Estados Unidos lo que dice es que efectivamente ha inutilizado completamente el mando y control de cohetes y misiles y esa red de espionaje del Golfo Pérsico, que básicamente se dedicaba a seguir a los buques para posteriormente, si llegaba el caso, preparar operaciones de comando para su ataque. Es verdad que si mañana intentan un lanzamiento balístico y tiene éxito, podemos deducir que ha sido un fracaso norteamericano, pero si lo intentan dentro de unas semanas no se podrá decir lo mismo, porque al fin y al cuentas un ataque cibernético no te destruye de por vida. Al final tú tienes las herramientas para poder reaccionar, e Irán las tiene también. Cualquier tipo de ataque de este ciberataque lo que produce, desde luego cualquier tipo de ataque en general en la vida, a cualquier persona, a cualquier entidad, lo que produce es una reacción para defenderse, para digamos, curar esos resultados no deseados y evitar que vuelva a ocurrir de nuevo. Irán lo va a hacer, evidentemente, y va a estar mejor preparado para un futuro ataque. Naturalmente, el arsenal cibernético que ha desplegado Estados Unidos será lo más fácil, por así decirlo, lo menos complejo, en previsión de una escalada de ciberataques en la que tendrá que utilizar medios mucho más complejos. Yo creo que ha sido un movimiento inteligente, precisamente por las bajas que comentabas antes. 150 bajas, bueno, puede ser perfectamente propaganda, pero podrían ser 300 bajas, podrían ser 5, podrían ser 10. Desde luego, en el momento que haya bajas, sean militares o civiles, si son civiles más, pero también militares, no iba a ser bien entendido quizás por una parte de la población y por una parte del mundo musulmán, del mundo árabe, aunque Irán no lo sea, porque efectivamente un dron la ventaja del dron es que lo puedes meter donde quieras, que te lo pueden derrobar, pero no va a haber bajas personales. Y bueno, es cierto que ha habido un dron y unos ataques a petroleros, que en todo caso no eran norteamericanos, con lo cual el movimiento ha sido muy inteligente porque le ha dado ha ganado la batalla de la propaganda, diciendo cambiamos vidas por un ataque cibernético, y también evita con esto una escalada de tensión que, habiendo provocado 150 muertos, podría haber sido terrible, la escalada militar que podría haber provocado ese ataque. ¿Pero tiene Estados Unidos interés en que se produzca una confrontación militar? Bueno, yo creo que no. De hecho, el cambio de un ataque aéreo convencional con 150 bajas o las que fueran, ¿no? Por un ataque, por un ciberataque que no ha provocado muertos o heridos, yo creo que es señal clara de que no está interesada en el conflicto, en lo que es la guerra, en el conflicto militar, no en esa confrontación de la que hablas. Porque también sería devastadora para Estados Unidos si tiene muchos frentes abiertos y muchos lugares de donde se intenta retirar para reposicionarse geoestratégicamente en otros lugares, como puede ser Extremo Oriente, ¿no? Pero sí que quiere ganar la partida Estados Unidos. Es decir, todo esto que está haciendo es para ganar. Intenta ganar sin emplearse en una guerra, como ha tenido que hacer o ha hecho en Afganistán, en Irak, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la partida que Estados Unidos quiere ganar con esto? Es que Irán abandone toda tentativa de tener un programa nuclear, sea básicamente ni militar ni civil. Teníamos el tratado nuclear con Irán, que se firmó en tiempos de Obama, en 2015, que básicamente estaba viciado de inicio porque permitía, por un lado, un lento avance en ese programa nuclear, y segundo, porque estaba limitado muy poquitos años. Al cabo de unos poquitos años ya podían desarrollarse más. Y segundo, por los incumplimientos que, al parecer, o por lo menos según Estados Unidos, Israel, se han estado repitiendo por parte de Irán. Por eso, en 2018, Trump lo que hace es salirse unilateralmente de ese tratado nuclear con Irán y mantener una nueva presión
para obtener en el fondo un nuevo acuerdo. Lo que quiere Estados Unidos es renegociar los términos de ese acuerdo y decir, bueno, vamos a hacer un nuevo acuerdo. Yo te levantaba sanciones, abría el comercio, te permitía vivir como debes, a cambio de un pequeño tratado que me ibas a hacer unas concesiones. No, ahora lo que quiero es todo. Quiero que no tengas en absoluto ningún programa nuclear. De hecho, hace poco, estos días también, a la vez que se producen estos ataques, está hablando de que Irán pueden ser grandes amigos, de que vamos a hacer Irán grande de nuevo otra vez, utilizando la misma propaganda de campaña, con lo cual está dando un doble mensaje que es, haz lo que yo digo y ahora sí que levantaré las sanciones. Si Irán no cede en esto, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Pues Estados Unidos lo que hace es mantener esta presión, hasta que Irán colapse económicamente, colapse interiormente, el régimen caiga, es lo que la administración Trump quiere y cree que va a ocurrir, que el gobierno, recordamos las manifestaciones el año pasado y hace 2 años en Irán, con lo cual prevén que un colapso económico provocaría una caída del régimen y por lo tanto un nuevo régimen que ya abandonaría totalmente el programa nuclear. ¿Qué es lo que no controlan? No controlan la voluntad y capacidad del régimen de sobrevivir y de aguantar y de controlar propagandísticamente o por la fuerza a la población, y también las capacidades de Irán de responder a estos ataques con otros ataques similares. Tienen también un buen nivel de ciberataques, tienen la capacidad física de estar situados en el Golfo Pérsico y dominar el Estrecho de Hormuz, tienen su influencia sobre Irak y Siria y Líbano con sus diversas milicias en estas guerras que hay, con lo cual, bueno, Irán también tiene herramientas. Pero ¿por qué últimamente se prefiere combatir a los enemigos a través del ciberespacio en las redes? Bueno, porque puede tener más réditos, mejores réditos, con un riesgo y unas consecuencias negativas propias mucho menores, ¿no? Es la diferencia de acercarte, como quien dice, a matar mirando a los ojos o hacerlo desde la distancia, ¿no? De forma muy genérica diríamos que habría una serie de ataques informativos, ciberataques los dividiríamos en 2 tipos, los informativos, que puede consistir en las fake news, que tanto lo vemos últimamente, influir en procesos electorales, también muy en boga, robar información de todo tipo, sea de estados, de empresas, de personas, etcétera. Y luego los ataques destructivos, ¿no?, que se tratan de esto. Recordamos en 2017 el WannaCry, el NotPetya, estos ataques masivos que fueron los más devastadores publicitados recientemente, y este de ahora, que ha sido más limitado lógicamente y solamente contra Irán, pero que es destructivo, es decir, inutiliza por medio de virus, se puede inutilizar, se puede destruir durante un tiempo limitado, pero un tiempo prolongado, tanto los servicios informáticos, los servidores, las mismas máquinas, los mismos ordenadores, se puede paralizar el comercio, se puede paralizar las finanzas, apagar literalmente un país es posible. Y cuanto más nos vamos metiendo en el mundo del ciberespacio y más dependemos de estos sistemas informáticos, con mucha mayor probabilidad. Y ojo, esto no significa que no puedan provocar muertos, los pueden provocar porque si pensamos, ya está llegando, pero mañana, ¿cómo se controlan las aeronaves? Si las aeronaves se controlan remotamente y controlamos ese control remoto, podemos derribar literalmente los aviones. De hecho, como se ha hecho con el dron, que se le ha derribado, en este caso con un misil, en otras ocasiones se derriban los drones haciéndonos con el control de ellos. Los aviones los vehículos terrestres, los vehículos autónomos que no será necesario conducir, los trenes, los buques, los hospitales, la robótica, se puede apagar determinados sistemas que van a provocar miles y miles de muertos, y esto llegará, no llega hoy, pero va a llegar. Por lo tanto, un ataque cibernético hay que tener cuidado cómo lo dosificamos, porque un ataque cibernético, decimos, bueno, es un ataque destructivo, pero no va a matar a nadie, no va a provocar una confrontación militar. En este caso, el que han hecho, así ha sido, lo han tasado correctamente, pero si se hubieran pasado y los efectos hubieran sido demasiado devastadores para la estructura militar de Irán, podrían haber provocado el mismo efecto que un bombardeo masivo sobre una ciudad. ¿Qué es al final lo que han hecho los Estados Unidos? Un aviso muy fuerte sobre el régimen, como se ha dicho antes en el vídeo. Bueno, Irán no cumplirá finalmente los límites fijados para la producción de uranio enriquecido. ¿Cómo deben actuar ahora las potencias europeas que firmaron ese acuerdo nuclear que mencionábamos antes? Yo matizaría lo de no va a cumplir, ¿no? Fue Estados Unidos quien se retiró, y no me meto aquí ahora en las razones que motivaron a Estados Unidos y la justificación o no, y si Irán realmente estaba o no incumpliendo el tratado nuclear.
La realidad es que Irán se retiró unilateralmente hace un año, que desde entonces está ejerciendo una presión tal contra la economía, imponiendo mayores sanciones contra Irán. Irán ha aguantado este año por necesidad, no le quedaba otra, y es lo que llamaban ellos mismos los iraníes la paciencia estratégica. Vamos a esperar, esperando que la Unión Europea cumpliera su parte, porque la Unión Europea no se retiró del tratado. Y sin embargo, ante este año de inacción, de mayor presión norteamericana y la inacción de la Unión Europea y de China, Irán ha pasado a una segunda fase, porque digamos que huye hacia adelante. Y esa segunda fase lo llaman, hemos pasado de la paciencia estratégica a la acción estratégica. Y la acción estratégica consiste en meter presión a la Unión Europea principalmente y decir, en mayo lo han dicho, de aquí a 2 meses damos 60 días para que Europa cumpla su parte del pacto, si no nos empezaremos a retirar nosotros y ya veremos dónde acaba esto. Con lo cual, ¿qué debería hacer Europa? Yo creo que Europa lo que debería plantearse es, hemos firmado un acuerdo con Irán y mientras Irán lo cumpla, y ahí está el quid de la cuestión, ¿está cumpliendo Irán o no? Ellos lo saben mejor que nadie. Si las potencias europeas consideran que Irán está cumpliendo el acuerdo, habrá que cumplir nuestra parte y no ir a caballo de lo que mande Estados Unidos y de las decisiones estratégicas que tome con su política particular. Ahora, si Irán no estaba cumpliendo y el pacto era fundamentalmente nocivo para nuestros intereses, a lo mejor lo que hay que hacer no es tampoco lo que estamos haciendo, que es nada, es sencillamente decir, abandonarlo. Es decir, o abandonamos el pacto porque Irán no cumple, o lo mantenemos y nos enfrentamos, entre comillas, económicamente a Estados Unidos, diciendo no voy a aplicar las sanciones y voy a darle esa viabilidad económica que Irán espera para no retirarse del pacto. En tu opinión de experto, Bruno, ¿está Irán cumpliendo o no ese pacto? Yo creo que hoy, francamente, el que asegure que sabe si Irán está incumpliendo el pacto está jugando de farol. Bruno Navarro, gracias y muy buenas noches. Buenas noches.